buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Soy Lisbeth Paredes Canal. Voy a hablar sobre el músculo ipsociliaco, que viene a ser esta parte roja. Es un músculo extenso, potente y bastante específico de los movimientos de flexión. Se origina en la parte psoas, en las caras laterales de las vértebras lumbares y en las caras anteriores de las apófisis transversas y discos invertebrales de la doceava vértebra a la quinta vértebra lumbar. La parte ilíaca está en la cara interna de la fosa ilíaca. Está insertada en el trocánter menor del fémur. Tiene como función una triple dirección: cráneo caudal, medio lateral y póstero anterior. Actúa sobre las caras móviles, produce flexión a las caderas con aducción y rotación externa, con las piernas fijas y el tronco móvil. Sobre la pelvis produce anteversión pélvica acompañada de hiperdosis lumbar. Sobre el tronco produce flexión del tronco a partir de la zona lumbar. Ahora voy a hablar sobre el músculo sartorio, que viene a ser la parte verde. Está longitudinalmente, es un músculo más largo y fusiforme del organismo. Este viene a ser la parte más larga. Se origina en la espina ilíaca antero-superior. Desde ahí toma una trayectoria curvilínea. Viene a ser esta parte. Se inserta en la cara interna del platillo tibial interno. El platillo tibial interno. Su trayectoria final tiene forma de gancho. Y tiene como función, su función está sobre las caderas. La flexión es de aducción y rotación externa, posición del desastre. Sobre las rodillas, flexión y rotador interno. Ahora voy a pasar al músculo recto anterior. Es una porción músculo cuádriceps, solamente esta cabeza es biarticular. Esta de aquí se origina en la espina ilíaca. En la espina ilíaca se forma un músculo fusiforme que se une en otra zona originada en el canal supracondil y se inserta en el borde superior de la rótula. Está en el borde superior de la rótula. Su función, porque es un músculo largo, es más capacitado para hacer ejercicios de velocidad que de fuerza. Se llama el músculo puntapié o del paso. Sobre la cadera hace flexión con una ligera tendencia a la abducción. Sobre la rodilla hace tensión pura. Bien, es todo por mi parte. A continuación va a pasar a hablar mi compañera Lisbeth. Músculo pectíneo.
Es un músculo grueso y potente capacitado para ejercicios de fuerza. Se encuentra situado en el centro geométrico de la ingle y tiene forma cuadrangular o piramidal. ¿Cuál es su función? Mueve el muslo de afuera a adentro en un movimiento llamado aducción y permite el movimiento de cruzar la pierna sobre la otra. Su origen en la cresta pectínea sin llegar al pubis. Desde ahí adopta una trayectoria hacia abajo, afuera y atrás. Inserción en la línea de trifurcación media de la línea áspera del fémur. El pectíneo también es conocido por ser capaz de producir flexión de la cadera, es decir, que lleva la cara anterior del muslo hacia la zona. Aductor mediano. ¿Cuál es su origen? En la cara lateral del pubis junto al músculo pectíneo. Su inserción en el tercio medio de la línea áspera del fémur. ¿Cuál es su función? Aductor, rotador externo y un poco flexor. Es el más anterior, siendo palpable por la cara anteriormente del muslo. Músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata es el más anterior del grupo superficial de los músculos de la región glútea y está situado por encima del glúteo menor y de la parte anterior del glúteo medio. ¿Cuál es su función? Abduce y rota medialmente al muslo, inclina la pelvis y puede llegar a ser extensor de la rodilla. Inervación. Lo inerva el nervio glúteo superior. Inserción. Su inserción proximal está ubicado en el tercio superior anterolateral de la cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior. Músculo glúteo mayor. Es el músculo más voluminoso y más grande de toda la región del glúteo. Tiene su origen en la cara posterolateral del sacro y coxis. También en la cara glútea del ilión, en la fascia toracolumbar y ligamento sacrotuberoso. Tiene su inserción en el tracto iliotibial. Lo inerva el nervio glúteo inferior L5-S1-S2 y el músculo recibe una irrigación de sangre de dos arterias, la arteria glútea inferior y superior. La función principal de este músculo realmente grande es la articulación de la cadera, extensión, rotación externa, abducción y aducción de las fibras interiores del músculo. Los músculos isquiotibiales son un grupo de 3 músculos que bajan de la parte posterior de la pierna, desde el muslo hasta la rodilla. Estos 3 músculos son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Estos 3 músculos forman el músculo llamado isquiotibiales. Estos 3 músculos se originan en la pelvis, más exactamente en el hueso isquión, y finalizan en los huesos de la pantorrilla, a la altura de la tibia y el peroné. La función principal del bíceps femoral es la flexión de la pierna. La función principal también del músculo semimembranoso es extensión de la cadera, flexión de la rodilla y rotación interna de la rodilla. Esas son las mismas funciones que cumple el músculo semitendinoso. Músculo glúteo medio. Este músculo se encuentra inmediatamente adelante del glúteo mayor. Se origina en la cara externa del ilión entre las líneas glúteas anterior y posterior. Tiene su inserción en el trocánter mayor del fémur. Lo inerva el nervio glúteo superior L5 y S1. Tiene como acción principal ser un potente abductor y rotador medial del muslo a nivel de la cadera. También estabiliza la pelvis sobre la pierna cuando la pierna opuesta se separa del suelo. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Dayan Chavarri y les hablaré sobre los músculos glúteo menor, piramidal y aductor mayor.
El glúteo menor se origina en la asa del hueso ilíaco y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Tiene como función la aducción y rotación externa del muslo. El músculo piramidal se origina en la cara anterior del sacro y se inserta en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Tiene como función la rotación externa y aducción del muslo. El aductor mayor se origina en la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática y se inserta en la línea áspera del fémur. Tiene como función la aducción, flexión, rotación interna y extensión del muslo. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángelo Sebastián Espinosa Camacho y hoy les hablaré sobre el abductor menor. También conocido como cuarto aductor, es un pequeño y delgado músculo esquelético del muslo que constituye la parte superior y lateral del músculo aductor mayor. Se origina en la pelvis, en la rama inferior del hueso pubis. Se inserta en la parte posterior del fémur, en el labio medial de la línea áspera y por lo tanto cruza la parte próxima del aductor mayor verdadero. Aduce y rota lateralmente el fémur. Y por último, sus nervios son el nervio obturador y nervio tibial. El siguiente músculo sería el recto interno. También llamado gracilis, es un músculo alargado que ocupa el borde interno de la entrepierna y que solo soporta cargas livianas. Su trayectoria es hacia abajo y atrás, rodeando el céndilo femoral interno. Su origen se origina en la parte más inferior del pubis. Desde ahí desciende recto por el borde interno del muslo y termina rodeando la meseta tibial interna. Se inserta junto al sartorio y al semitendinoso en la pata de ganso, superficial en la meseta tibial por su cara interna. Su función sería dependiendo, por ejemplo, sobre la cadera, serviría como aductor si la rodilla está extendida, y sobre la rodilla sería flexor y rotador interno. Y aquí a mi costado está la imagen, como pueden ver. Por último sería el obturador externo. Es el más profundo de todos y se encuentra delante del cuadro crual. En su trayecto se asocia con la arteria y vena obturadora. Se origina en el borde externo del agujero obturador y se inserta en la punta del trocánter mayor, que sería pues la fosa trocantérica. Su función sería rotar lateralmente el muslo de la articulación de la cadera, pues más que un rotador externo, es reforzador de la cápsula articular, como pueden ver a mi izquierda. A continuación le pasaré a mi compañera Cielo, ya que por mi parte eso es todo. Gracias. Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Cielo Coronel. Voy a hablar sobre el músculo obturador interno. Se trata de un músculo en V, es el de acá, como observan. Es bastante largo y se encuentra situado encima del cuadrado central. El de acá es el cuadrado central. Su origen es en el borde interno del agujero obturador. Su inserción en la punta del trocánter mayor y su función es rotador externo. Bueno, ahora seguimos con el músculo cuadrado crural. Se observa que al quitar los músculos glúteo menor y glúteo mediano, como su nombre indica, es una forma cuadrada, es el de acá. Su origen es en la rama del isquiopubiana. Su inserción en la cara posterior del trocánter mayor y la función es rotador externo. Bien, por último tenemos el músculo geminos. Bueno, son dos músculos. Ocupan el borde superior e inferior del agujero obturador. Su origen es alrededor del agujero obturador. Su inserción en la punta del trocánter mayor
y su función es rotador externo.